es una conversación con cierto grado de tecnicismos, no deja de ser importante para nosotros como iglesia, como creyentes. Y me gustaría que exploremos al mismo tiempo, no solamente cómo me puede servir a mí como traductor y como consultor bíblico, cómo nos puede servir a todos los que estamos en el ministerio bíblico, sino también cómo esto puede servirnos a nosotros como pastores, como líderes o pastores de jóvenes, líderes de niños, líderes laicos y miembros en general de las iglesias. Así que arrancamos y espero que podamos llegar al fondo de este tema que es súper amplio. Y bueno, voy a hablar principalmente de testigos textuales, pero necesitamos poner en contexto lo que es la crítica textual. Antes de la invención de la imprenta, la forma en que se reproducía el texto bíblico era a través de copias. Y cuando digo de copias, eran copias manuales, literalmente manuscritos. La palabra manuscrito ha pasado a ser un tecnicismo para cualquier documento escrito, aunque sea en máquina de escribir para los hipsters o en computadora y que lo imprimas. En ese tiempo era literalmente escrito a mano. Y al pasarse a mano, a pesar de que había escribas especializados, especialmente, valga la redundancia, en el mundo de la transmisión del texto hebreo, se cometían algunos errores, que no llamaremos errores, sino que llamaremos variantes por razones que veremos en adelante. Y obviamente, al descubrirse cada vez más manuscritos, eso llevó al punto en donde era necesario que incluyésemos en la investigación del texto bíblico algo que se había estado usando durante mucho tiempo en la investigación también de textos antiguos, que es la crítica textual. ¿Qué es la crítica textual? La crítica textual es el estudio de las copias de cualquier documento escrito, cuyo original, y ese original se llama autógrafo, subrayo aquí, autógrafo porque es el firmado por el escritor, no existe. Y el propósito primario de la crítica textual es determinar con mayor exactitud el contenido del texto original, es decir, autógrafo. Cuando hablamos del texto bíblico, no tenemos los autógrafos. Es decir, no tenemos lo que escribió Isaías, no tenemos ningún documento escrito de la mano del rey David o del escriba a quien él se lo dictó. No tenemos ningún documento que sea el documento directo escrito por Pablo, dictado por Pablo a uno de sus amanuenses. No tenemos el documento escrito por Mateo, sino que tenemos copias que se hicieron de estos documentos. Y como he dicho anteriormente, al haber copias, se cometen, se realizan ciertas discrepancias nunca intencionales. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender con respecto a la transmisión del texto bíblico. Con algunas diferencias que se han notado y que están documentadas, y obviamente no se incluyen dentro del proceso de traducción bíblica. Y si se incluyeron, como veremos en algunos ejemplos, ya no se hace, aunque esto les cause dolor a algunos. Todo el que transmitió o copió el texto bíblico, viendo otro documento, en el primer caso el autógrafo y luego el documento que se copió del autógrafo y así sucesivamente, lo hizo responsablemente. Y cuando se trabaja crítica textual, se toman en cuenta principalmente 4 cosas. Primero, el año de composición. ¿En qué año se escribió ese documento? Segundo, la segunda cosa que se toma en cuenta es la copia más antigua que existe. Y cuando hablamos de copia más antigua, digamos que Apocalipsis tradicionalmente se cree que se escribió entre el año 90 y 95. ¿Cuál es la copia más cercana a esa época? Es del año 200, es del año 250, es del año 311. Eso se toma también en cuenta. ¿Por qué? Porque mientras más cerca esté el autógrafo,
más su valor aumenta. Segundo, copia más antigua que existe de este documento. 3, el tiempo transcurrido entre el autógrafo y la copia más antigua. Y 4, número de copias existentes. Y estas son reglas que aplican no solamente al texto bíblico, sino que aplican a todo texto antiguo. Y algo muy importante que nosotros tenemos que decir es que en todas el texto bíblico triunfa sobre otros documentos antiguos. Es decir, un crítico textual responsable, aunque no conozca de Dios, aunque no tenga ningún tipo de interés en religión, aunque sienta desdén o desprecio hacia el cristianismo, hacia la Biblia, hacia Dios, o piense que Dios existe, no existe o existe y es un ser malvado, todo crítico textual responsable te dirá que entre los documentos antiguos, la Biblia es el documento o los manuscritos bíblicos son los documentos que mayor cumplen con estos 4 criterios. Frente a todos los documentos antiguos, hay más copias de la Biblia que escritos de Homero, que escritos de Julio César, escritos de Tácito. Hay menor distancia entre el autógrafo y estos documentos y hay copias mucho más antiguas y aparte de eso hay más copias que existen de la Biblia que de cualquier otro documento antiguo. Solamente del Nuevo Testamento griego tenemos más de 5,000 copias, o sea, más de 5,000 manuscritos, algunos completos, otros fracciones y otros libros que quizá le falta 1 o 2 páginas, pero tenemos mayor manuscritos del texto bíblico. Necesitamos esto. Y quiero entrar a una parte en donde probablemente el hablar de diferencias entre los manuscritos que existen de la Biblia, tanto de la Biblia hebrea, que nosotros llamamos Antiguo Testamento, como del Nuevo Testamento, puede herir sensibilidades. Entonces, con mayor razón, es importante algo como la crítica textual. ¿Por qué? Porque los autógrafos ya no existen. O por lo menos no se han descubierto, no se ha descubierto hasta el día de hoy un autógrafo. 2, hay diferencias entre las copias que nosotros tenemos. 3, si tuviésemos los autógrafos, no necesitaríamos la crítica textual. Esto no aplicaría. Y si las copias dijesen exactamente lo mismo, la crítica textual no existiría. Y una razón más, a diferencia de otros textos antiguos, los manuscritos cristianos no solamente son un recurso literario. Los creyentes leemos las escrituras, los creyentes leemos la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, leemos el Nuevo Testamento o el texto griego, porque para nosotros, y yo como creyente lo puedo afirmar, para nosotros es un asunto de vida. Por eso es importante su contenido. Porque nosotros creemos que su contenido transforma. Y no solamente es un asunto de vida, de vida eterna, es también un asunto de vida física. Miles de personas, y quizás estamos siendo conservadores, miles de personas han muerto por preservar el texto bíblico. Pongamos el caso de Reina. Tuvo que exiliarse más de 5 veces porque su cabeza tenía un precio. ¿Por qué tenía un precio? Porque porque estaba traduciendo la Biblia. Esto no solamente le pasó a Reina, incluso le pasó a traductores que no se inclinaron hacia el movimiento protestante, como Fray Luis de León, que duró prácticamente 1 año encarcelado simplemente por traducir la Biblia al castellano, a lengua vernácula. Miles de personas han muerto por traficar con Biblias. Y de hecho, miles de personas o cientos de personas, vamos a ser más conservadores, ponen en peligro su vida para que el texto bíblico llegue a la mano de alguien. Si esto es así, si es una cuestión de vida eterna y al mismo tiempo es una cuestión de vida física para muchos hermanos
que se toma muy en serio la transmisión del texto bíblico, no solamente en su traducción, sino entregándola en las manos de personas en regímenes totalitarios o en lugares donde está prohibido el texto bíblico. Entonces, más que nunca, hoy el estudio de la crítica textual es importante, porque nosotros tenemos que llegar a saber qué dice el original, que es de hecho la búsqueda. Necesitamos recuperar el texto y su contenido completo. Y algunas definiciones rápidas para entrar directamente a los testigos textuales y que veamos algunas cosas que quizás nos llamen la atención cuando comparamos una que otra traducción. Primero, un testigo textual son las diferentes formas del texto bíblico, pero no solamente eso, sino cualquier referencia en la antigüedad al texto bíblico. Sobre el Antiguo Testamento tenemos la famosa carta del segador, que es de el siglo 8 antes de Cristo. Es de hecho anterior a la fecha en que el historicismo crítico entiende que Deuteronomio fue escrito. Sin embargo, cita a Deuteronomio. Es un testigo. Nos habla de la antigüedad, de que probablemente Deuteronomio no se escribió cuando algunos afirman, sino mucho antes. Una persona está reclamando, de acuerdo a la ley deuteronómica, que sus derechos. Sobre el Nuevo Testamento tenemos los escritos de los padres de la iglesia. Y estos escritos hacen referencia a múltiples versículos bíblicos, antes de que obviamente hubiesen versículos, y también y dan su opinión sobre textos específicos de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Y los testigos nos informan algo mucho más importante. Muchas personas entienden que el que ideó o cerró el canon del Nuevo Testamento, o por lo menos quien empujó esto, fue Constantino, tan temprano como el segundo siglo, entre años 150 y 175, entre los testigos extrabíblicos, padres de la iglesia, ya se hablaba de textos del Nuevo Testamento como autoritarios, como autoritativos para la iglesia, incluso como inspirados. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Obviamente también por la crítica textual. Y tenemos variantes, no lo llamamos errores, ¿okay? Aunque sí hay errores, pero las variantes son los detalles que componen un texto que llamamos lectura. Y las lecturas de un texto que se ha aceptado como central son llamadas, obviamente, variantes. Y hay dos tipos de variantes. Hay una variante significativa y hay una variante viable. Veo que alguien está levantando la mano, puede poner su pregunta en el chat y en el tiempo de preguntas estaremos respondiendo, o levantar su mano en el tiempo de preguntas, disculpe. Las variantes significativas son las que cambian el significado del texto. Las variantes viables son las que están muy cercanas a representar al texto original. Un ejemplo de variante viable sucede entre múltiples manuscritos griegos. Como en griego el orden, ya que los verbos, y en muchos casos los sustantivos y los adjetivos, incluso las preposiciones, tienen información pronominal, tienen información temporal, tienen información de aspecto. No importando el orden, podemos darnos cuenta que la frase puede significar lo mismo. Es decir, el rojo Juan, Juan el rojo, el Juan rojo en griego significan lo mismo. Y hay múltiples variantes viables que van en esta dirección, el cambio en el orden de la palabra. Asuntos ortográficos. Juan escrito como J-U-A-N. Obviamente en griego le estoy dando el ejemplo en español hipotético, o escrito como J-U-H-A-N. Sigue siendo Juan.
estamos leyendo el texto bíblico, pero no es Marcos, sigue siendo Juan en un manuscrito con una variante, tiene una H, o Juan, escrito como Juaan. El 99% de las variantes son viables. Lo voy a escribir. Es decir, solo un 1% son significativas. Solo un 1%. Es decir, entre todas las variantes que encontramos en todos los manuscritos del texto del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, un 1%, ligeramente un poco más de un 1%, es significativo. Después el 99% es viable. Ok, ahora bien, se siguen tomando decisiones y en muchas ocasiones en nuestras Biblias van a aparecer variantes que son significativas y que todavía algunas personas consideran autoritativas. Las voy a mencionar en un rato. Pero esto debe de alegrarnos y al mismo tiempo debe propulsarnos a estudiar mucho más lo que es la crítica textual. Y hago aquí un llamado con el permiso de Sociedad Bíblica. Yo estoy en la misión de conquistar a más personas para entrar en los estudios bíblicos. Con que hablemos mucho más en nuestras iglesias sobre este tipo de cosas. Que confiemos en Dios para que obviamente se mantenga su fe. ¿Por qué? Porque el número de críticos textuales que no son creyentes es mayor del número de críticos textuales que son creyentes. Hablando de críticos textuales que trabajan el texto bíblico. Obviamente ellos trabajan como científicos responsablemente, pero muchas de sus opiniones, aunque algunos creen que esto mismo, ninguna de las variantes van a representar un cambio doctrinal, aunque dan esta misma opinión, muchas de sus opiniones van en contra del texto bíblico y respetando de hecho su profesión, que es la crítica textual. Entonces, debería de haber más cristianos estudiando textos antiguos, buscando y sumergiéndose en esto de la crítica textual. Edwin González de Colombia, saludos Edwin, dice algo que es afirmativo. En el Antiguo Testamento, la cantidad de variantes significativas es mucho menor. Y tiene que ver con el hecho de que había una tradición mucho más antigua de escribas experimentados y de cuidar la tradición, el Masoret, lo que conocemos en castellano como Masora, que el texto del Nuevo Testamento. Y vamos a ver cuáles son los testigos principales que se estudian cuando estamos hablando de crítica textual. Y voy a empezar desde los que consideramos más antiguos y más importantes hasta los que consideramos de menos antiguos, más cercanos a nosotros. El primer testigo textual es la Septuaginta o versión de los 70, que es la traducción más antigua que conocemos de la Biblia hebrea. Algunos se niegan ya a llamarlo Septuaginta y lo llaman antiguo griego. Siglas en inglés es OG o Antiguo Testamento griego, OGT, porque entienden que llamarle Septuaginta apoya la leyenda que rodea su nombre. Se llama Septuaginta o versión de los 70 porque la leyenda dice que Ptolomeo, que era rey en Egipto, le pidió al sumo sacerdote de Jerusalén que le mandara a varias personas para traducir el texto
de la Biblia hebrea al griego, porque quería en cierto modo tenerla en su biblioteca, pero al mismo tiempo complacer a la gran cantidad de judíos que había en Alejandría, en ese entonces una de las ciudades más importantes de Egipto. Y el sumo sacerdote mandó 72 personas que durante un tiempo, y difieren, durante un tiempo de 2 meses, dicen algunos, o durante un tiempo de 70 días, dicen otros, un poco más de 2 meses, en cuartos separados, tradujeron todo el Antiguo Testamento y todos milagrosamente llegaron con el mismo texto. Entonces, eso es lo que dice la leyenda. Probablemente eran 70, pero sí sabemos que si tradujeron algo juntos en esa cantidad de tiempo, fue solamente la Torá, o lo que nosotros conocemos como Pentateuco, y luego se fueron agregando otros libros como Judith, Tobit o Tobías, el set de Macabeos, las Odas, Sabiduría de Salomón, Sabiduría de Ben Sirá, Salmos de Salomón, etc. La Septuaginta difiere en la cantidad de libros de la Biblia hebrea. Okay. En la Biblia hebrea tenemos solamente 24 libros. ¿Por qué? Porque los profetas menores, lo que llamamos profetas menores, son llamados los 12, es un solo libro, y asimismo se agrupan otros libros en un solo compendio de documentos, o en un solo documento. La Septuaginta no solamente dividió los libros del Antiguo Testamento como nosotros lo heredamos, sino que contiene otros libros que son parte de los que he mencionado y que no se conocen, con diferencia de 2 o 3, no se conoce un texto de estos en hebreo, así que probablemente hayan sido escritos originalmente en griego. Y por mucho que le duela a algunas personas, la Septuaginta era el Antiguo Testamento de los primeros creyentes griegos. Es decir, los libros que algunos llaman apócrifos y que otros llaman deuterocanónicos, se leían, o por lo menos estaba contenido en el Antiguo Testamento que los primeros creyentes leían. Y de hecho también era parte del set del Antiguo Testamento que tradujo Casiodoro de Reina, que revisó Valera, que tradujo Lutero. No es hasta el siglo XIX en donde definitivamente los libros deuterocanónicos salen del canon evangélico o protestante. Y bueno, necesito ir un poquito rápido. La Septuaginta tiene algunas diferencias con el Antiguo Testamento, lo que ha llevado con el Antiguo Testamento hebreo o texto masorético, lo que ha llevado a algunos a pensar que probablemente se haya traducido de un texto más antiguo que el que nosotros conocemos del texto hebreo. Algunas diferencias: aquí tenemos 2 de Samuel capítulo 24, versículo 25. Arriba en el texto masorético o hebreo, abajo en el texto de la Septuaginta. Como pueden notar, no tienen que saber hebreo o griego. El texto griego es mucho más amplio que el texto hebreo, y podemos notar sus diferencias. Arriba tenemos la traducción de la Reina Valera contemporánea de 2 de Samuel 24-25, traducido desde el texto masorético. Dice, si me permiten leer: y construyó allí un altar al Señor en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Y el Señor escuchó las súplicas del país y detuvo la plaga en Israel. Abajo tenemos el texto de la Septuaginta, que he traducido medio dinámicamente, y dice: y David construyó ahí un altar para el Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Y Salomón, eso no está en el texto hebreo, y Salomón añadió otra parte al altar para hacerlo más grande, pues en ese tiempo era pequeño. Y el Señor escuchó a la tierra, y la destrucción que estaba sobre Israel paró.
Texto de la Septuaginta es más amplio. Un ejemplo que siempre doy es Job capítulo 2, versículo 9. Es el famoso versículo en que la esposa de Job le dice, maldice a tu Dios, literalmente bendice a tu Dios. No se podía, es un eufemismo, no se podía poner la palabra maldición al lado de Dios o del nombre de Dios en referencia al Señor. Así que le dice, bendice a tu Dios y muérete. Así como te dicen cuando tú chocas a alguien o lo pisas, Dios te bendiga. Eso, así mismo le estaba diciendo la esposa a Job. Y pueden observar la diferencia entre, o la cantidad de palabras que hay en el texto masorético, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, con la cantidad de palabras que aparece en la Septuaginta. La Reina Valera contemporánea dice, su esposa le reprochó, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. En el texto de la Septuaginta dice, mucho tiempo después su esposa le dijo, ¿cuánto más aguantarás diciendo, mira, será solo un poco tiempo y recibiré la esperanza de mi liberación? Mira que tu memoria ha sido removida de la tierra, hijos e hijas, labores y dolores de mi vientre, esfuerzo que en vano precisé, y tú te desmoronas entre gusanos mientras pasas la noche al aire libre, y yo, la errante, la sirvienta, de lugar en lugar y de casa en casa, esperando a que el sol se ponga para poder descansar del trabajo y del dolor que me afrentan. Dile algo a Dios y muérete. Si ustedes ven este texto por ahí, van a decir que quizás una feminista es una paráfrasis de la Biblia para poder empatizar con la mujer. No, es el texto antiguo de la Septuaginta. Amplía, y no solamente en estos textos, especialmente en Primera y Segunda de Samuel. Hay textos que han llamado bastante la atención porque son mucho más amplios que en otras partes. Un segundo testigo importante son los rollos del Mar Muerto, descubiertos hace menos de un siglo, y fueron descubiertos en las cuevas que se encuentran en Qumran, En Gedi y los alrededores de el Mar Muerto, y representan el texto hebreo más antiguo que nosotros tenemos a mano. Previo al descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, el texto hebreo más antiguo que se conocía era del año 1050 después de Cristo. Es decir, unos cientos de años después de la fecha tradicional en que se cree se escribió el último libro del Antiguo Testamento o la Biblia hebrea. Y es sorprendente que estos rollos son muy semejantes al texto masorético, es decir, son muy semejantes a los manuscritos que teníamos que son 10 siglos, la fecha tradicional que se les da es 10 siglos después de muchos o 11 siglos después, de muchos de los manuscritos de los rollos del Mar Muerto. Y fueron copiados por una comunidad que creemos son los eran esenios. Obviamente esto es rebatible y se creen que había diferentes tipos de sectas que se habían salido de la sociedad mundana para dedicarse completamente a Dios y copiar estos manuscritos, vivir una vida sagrada. Se encontraron no solamente rollos, sino vasijas. Este es el tipo de vasija en que usualmente se encontraban algunos de los rollos. Estos son tefilins, son los que se ponen los judíos para orar en la frente, en el brazo, lámparas. Dentro de estos objetos se coloca Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, 4 y 5, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es, para literalmente ponerlo cerca de en su frente, cerca de su mente, también cerca de en sus brazos. Peines, vasos, vasijas ceremoniales. También ahí donde se encontró el rollo más antiguo, más completo del libro de
Isaías, que está en exhibición, de hecho, en el Museo de Israel. Por lo menos en la exhibición podemos ver un facsimil, una copia, no el texto, el rollo original. Y aunque este rollo contiene múltiples errores, el mismo Emmanuel Tov, que es, digamos, el top, el experto en máximo en rollos del Mar Muerto hasta ahora, dice que no sería un rollo que él tomaría para traducir Isaías desde él. Es muy parecido al texto que nosotros tenemos en el texto masorético, aunque tiene partes que son más parecidas a la Septuaginta que al texto de la Masora. Y esto es una característica que vamos a encontrar y que obviamente hace que haya una búsqueda a un texto del Antiguo Testamento que es ligeramente diferente al que nosotros tenemos hasta el día de hoy. El siguiente testigo del Antiguo Testamento es la Vulgata latina, escrita por Jerónimo en el siglo V después de Cristo. Y Jerónimo se le encomienda la misión de revisar el texto el texto que se había traducido desde el latín, o las diferentes copias que había del latín de la Biblia, pero él decide traducir el Antiguo Testamento directamente desde el hebreo y no desde el griego como se acostumbraba, y hacer primeramente una revisión de los textos que habían del Nuevo Testamento. Y le tomó más de 10 años, y el resultado fue esto, la Vulgata latina. Me gustaría dar mucho más detalles. No fue bien recibida al principio, tomó algunas décadas ser recibida. En algunos lugares hicieron revueltas, más o menos las revueltas que hay cuando se le pide a una comunidad de fe que se cambie de la Reina Valera 60 a otra traducción bíblica, pero finalmente fue aceptada. Y algo sorprendente es que Jerónimo fue aprendiendo o especializándose en hebreo mientras traducía, lo cual es sumamente interesante. Está escrito en latín y tiene la misma cantidad de libros que tiene la Septuaginta en el Antiguo Testamento, tiene nuestro Nuevo Testamento. La Peshita, que no se conoce mucho, surgió alrededor de la misma época en que surge la Vulgata, y está escrita en siriaco, es un arameo hablado en Siria, al norte de Palestina, con caracteres diferentes también. Y no tenemos tampoco una copia de ese siglo, sino que tenemos copias de copias, y es una traducción. Algunos, y en algún punto se puso esto de moda, de que la Peshita era el texto, el verdadero texto de la Biblia. La Peshita, igual que la Septuaginta, igual que la Vulgata, es una traducción. Toda traducción tiene interpretación. Tenemos que hacer las paces con eso. Todo traductor tiene que tomar decisiones, porque el fin de la traducción es que la Biblia se entienda. Y si se va a entender, hay decisiones que tienen que tomar, y en muchos casos puedes hacer que las palabras, al traspasarla, tengan un significado entendible en castellano, pero en otros casos no. Tenemos también el Pentateuco samaritano. Según los samaritanos, es la verdadera Torá entregada a Moisés, y es su texto autoritativo hasta el día de hoy. Una pequeña comunidad samaritana en Israel, son 15,000 hasta el último censo. Mayormente hombres, están buscando mujeres para casarse y le dan la nacionalidad israelí y samaritana, así que pueden ponerle en oración. Es una broma por si acaso. Y
está escrito en una grafía similar al paleohebreo o a la grafía original del hebreo antes de que asumieran el texto, la grafía aramea, y se agregan algunas ideologías. Por ejemplo, el monte Gerizim es el lugar santo desde el principio. No hay un lugar que que Dios va a elegir posterior a que entren a la tierra santa y en ese lugar es que van a construir el templo. Ya desde Génesis vemos que tanto Siquén como el monte Gerizim son los centros de adoración elegidos por Dios. Y aquí hay algunas de las diferencias. Voy a pasar súper rápido porque creo que me quedan como 10 minutos y me confirman por el chat y quiero respetar la hora. Así que pueden tomar una foto, un screenshot. Estos son algunas de las diferencias que hay entre otras diferencias y variantes textuales que se encuentran entre el Pentateuco samaritano y el Pentateuco que tenemos a mano, tanto de la Septuaginta como del texto masorético, como de la Vulgata. Y finalmente, algo del Antiguo Testamento mencionado constantemente es el texto masorético. Y el texto masorético es como se conoce a la versión vocalizada del hebreo bíblico, que circuló más o menos desde el siglo VIII. Y masorético viene de Masora o Masoret, que significa tradición. Los masoretas, y si alguien de Sociedad Bíblica me puede confirmar el tiempo que me queda, por favor, en el chat, se lo agradezco. Los masoretas se consideraban como los que preservaban la tradición del texto bíblico. ¿Por qué surgen ellos? Surgen porque el texto en hebreo es un texto sin vocales, texto consonántico. Y obviamente cuando tú tienes un texto consonántico, 3 consonantes en un contexto pueden significar una cosa, pero en otro contexto pueden significar otra. RJ puede significar rojo, puede significar rajá, etcétera. Entonces, CR puede significar caro, puede significar coro y así sucesivamente. Así que como el hebreo dejó de hablarse mayoritariamente, aunque nunca se dejó de hablar, pero mayoritariamente como una lengua nacional, y se usaba entre los judíos para intercambios comerciales, era la lengua que se hablaba en las casas, y la lengua también litúrgica, se iba perdiendo un poco la sonancia, el sonido del texto en hebreo, así que lo vocaliza. ¿Ok? Y había diferentes tradiciones. En algunas tradiciones el texto era supralineal, las vocales eran supralineales sobre la consonante. En el caso de la tradición de Tiberias, que es la que nosotros heredamos, era infralineal o debajo de la línea. Finalmente ellos fijaron lo que se conocía era el sonido y el significado de estas consonantes con el uso de vocales, para explicarlo de manera sencilla. Pero no alteraron el texto. En algunas ocasiones lo dejaron exactamente como estaba ahí, aclarando que como se escribe, ketiv, no era como debía leerse. Entonces, te dejaban la palabra escrita con una nota al margen que te decía debía leerse de tal forma. Un ejemplo famoso es 1 de Samuel, capítulo 6, versículo 4. Dice, Hamishah Afle Sahaf, perdón. Es decir, 5 furúnculos de oro. Esto es lo que está escrito, pero los masoretas dicen, esto es lo que tiene que leerse. Tejorei, que es 5 tumores
de oro. Para agregarle un poquito más de dramatismo, la Septuaginta no dice ni furúnculo ni tumor, dice 5 sillas de oro, correspondiendo a cada uno de los líderes de los filisteos. Y esta información la incluían en 2 secciones, que en la Biblia hebraica Stuttgartensia, que contiene el texto masorético, se encuentra a un lado, se llama Masora Parva, la que se encuentra al lado, y obviamente estoy yendo súper rápido y explicando de manera súper simple. Abajo, la Masora Magna, indicándonos cantidad de incurrencias de esta palabra, las palabras que aparecen una sola vez, textos que tienen casos curiosos, como un versículo en Éxodo que tiene todas las letras del alfabeto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, toda la información que requerimos para poder interpretar bien también el texto bíblico sin alterar el texto, aunque en algunas ocasiones incluso le faltaban consonantes. Y al final de cada libro incluían lo que se llama Masora Sufit. Y la Masora Sufit te dice cantidad de letras y la letra que está en el centro, cantidad de palabras y la palabra que está en el centro. Todo escriba al terminar un libro tenía que contar la cantidad de letras y tenía que ser el número similar al de la Masora Sufit. Si no, había un trabajo que hacer con el manuscrito. Si no se podía trabajar, el manuscrito se enterraba. Nunca se quemaban o se botaban porque era un escrito sagrado. Si la letra en el centro no era el que decía la Masora, entonces había correcciones que hacer, igual que con las palabras. Era una forma de poder contabilizar lo que había. Y bueno, me queda muy poco tiempo y debo pasar a hablar un poquito de algunos manuscritos del Nuevo Testamento. Y la crítica textual del Nuevo Testamento tiene 2 objetivos secundarios. Primero, trazar los cambios de los textos en diferentes lugares y tiempos para saber mejor cómo era el cristianismo en la época antigua, pero también poder hacer una distinción entre los manuscritos del Nuevo Testamento y otros textos de la iglesia primitiva. Y para eso nos ayudan las versiones críticas. Y obviamente nos encontramos cuando vamos al Nuevo Testamento con variantes que se han vuelto tradicionales y que no necesariamente ocurrían al principio. Una variante muy conocida y que quizás a ustedes no le ha llamado la atención, pero es un versículo bien famoso, está en Apocalipsis capítulo 22, versículo 19. Apocalipsis 22, 19 dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Libro de la vida. Es decir, perdías tu salvación si le agregabas algo a este libro. En la NBI dice: Dios le quitará su parte del árbol de la vida. Algunos ya empezaron a condenar la NBI, la Reina Valera contemporánea y otras versiones contemporáneas también, y contemporáneas no necesariamente dinámicas o de equivalencia funcional, sino también formales, dicen árbol de la vida. ¿Por qué árbol de la vida y no libro de la vida? ¿Qué pasó aquí? Bueno, cuando Erasmo de Rotterdam estaba armando el textus Receptus, en los manuscritos que tenían faltaba Apocalipsis 22 del versículo 16 al versículo 21. Y el estimado Erasmo se dedicó a hacer una retrotraducción desde el latín al griego de estos versículos de Apocalipsis.
y cometió un error. En vez de traducir silos o árbol, tradujo biblos o libro. Eso quedó para la historia y se encuentra, de hecho, todavía en la Reina Valera 60. Algunos toman este libro, este versículo como ejemplo del cuidado que tenemos que tener para no agregar cosas a la Biblia. Ahora, hay un problema con que no sea libro de la Biblia, de la vida, y que sea árbol de la vida. No. De hecho, si es libro de la vida, contradice mucho de lo que en la Biblia se habla sobre la salvación y el perdón de los pecados. A diferencia de que si fuese árbol de la vida. Errores como este y que son más o menos de la misma época o anteriores, un poquito anteriores, están Primera de Juan 5:7, conocido como la coma juanina, Marcos 16 del 9 al 20, Mateo 17:21, Juan 7:53 a Juan 8:11. Estas son variantes significativas. ¿Por qué son significativas? En cierto modo, porque se han llegado a ser preciadas por las comunidades de fe, pero no aparecen en los manuscritos más antiguos. Es decir, es muy probable que se insertaron luego en la Biblia como notas al pie de página o como notas de algún escriba o como alguien que entendía que Jesús también dijo eso, o tradicionalmente Jesús dijo algo y a alguien le pareció una magnífica idea incluirlo dentro del texto bíblico. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, sin conocer crítica textual, en criticar una traducción en específico. Y señalarla como le quitaron esto, le pusieron lo otro, ya no está esto, ya no me suena igual. Leamos un poquito sobre crítica textual. Al inicio de todas nuestras Biblias, y esto algunos han estado conmigo en algún diplomado, entrenamiento, o curso de hebreo, o me conocen y hemos tenido esta conversación. En todas nuestras Biblias hay una introducción en donde nos dice qué tipo de traducción es, por qué se tomaron ciertas decisiones y cuáles son las bases textuales. Y partamos de ahí. Eduardo Prado dice que el Textus Receptus, y tomo esto porque creo que es un comentario importante, es un texto que se originó antes de que se desarrollara la ciencia de la crítica textual. Una cosa, la crítica textual existe desde los padres de la iglesia. En escritos de Jerónimo vamos a ver comparación de manuscritos, eso es crítica textual. En escritos de Agustín vamos a ver comparación de manuscritos, eso es crítica textual. Lo que hace origen con la Étzapla es también crítica textual. Entonces esto no es es moderna, lo quiere aclarar Eduardo, y está bien, pero existe desde mucho antes de lo que nosotros pensamos, y la iglesia convivía con eso. Por el poco tiempo que nos queda, solo quiero mencionar rápido, en 3 minutos, los principales manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento y luego por qué estas cosas son importantes para la iglesia. Este es el P52, que tiene Juan 18 del 31 al 33 en la parte delantera y Juan 18, 37 al 38 en la parte trasera. Es del año 125 después de Cristo. Es uno de los manuscritos más antiguos que hay del Nuevo Testamento y bien cercano a la escritura, a la fecha tradicional del libro de Juan. El Chester Beatty, que tiene 30 hojas fragmentadas con parte del Evangelio de Mateo, parte del Evangelio de Lucas, parte del Evangelio de Juan, parte del libro de los Hechos. El orden de los evangelios es diferente, está Mateo, Juan, Lucas, Marcos y luego Hechos.
Se cree que lo hicieron así porque querían poner los apóstoles delante. El papiro de Bodmer, que tiene parte de Juan, de la epístola de Judas, primera y segunda de Pedro. Es un manuscrito muy antiguo, no tiene ni el movimiento de las aguas en Juan 5:3, tampoco tiene la mujer sorprendida en el adulterio. Juan 7:53 al Juan 8:11. El Codex Vaticanus, que es uno de los antiguos, de los manuscritos más antiguos completos de la Biblia, ligeramente anterior a otro llamado Codex Sinaiticus, y probablemente copiado alrededor del siglo IV, está escrito en griego, con letras unciales, todas pegadas unas con otras, y se conserva, por eso se llama Codex Vaticanus, en la biblioteca del Vaticano. Codex Alejandrinus, el Codex Efraemi, un poquito deteriorado, pero también uno de los más importantes, probablemente del siglo V después de Cristo. El Codex Beza, que era de Teodoro Beza, él mismo lo calificó como un códex extraño por alguna de las formas del griego y otras palabras que, comparándolo con otros manuscritos, estaban escritas de manera diferente. Esos son los principales, entre otros. Codex Alejandrinus también. Y voy súper rápido, tengo que terminar. Es un tema súper amplio. Importante, Bart Ehrman, crítico textual, ateo, dice: las variantes que aparecen entre los manuscritos del Nuevo Testamento no afectan ninguna de las doctrinas básicas del cristianismo. El hecho de que lo diga, creo que uno de los principales críticos textuales del Nuevo Testamento, y que ahora sea ateo, lamentablemente empezó siendo creyente y perdió su fe mientras estudiaba, se hacía experto en el texto del Nuevo Testamento, y esto es lo que afirma. Curiosamente, en un libro que se llama Misquoting Jesus, algo así como mal citando a Jesús. Y finalmente, yo quiero concluir con esto, porque una de las cosas que más reflexiono como pastor y como biblista es: ¿qué utilidad tiene esto para los creyentes? ¿Esto es solamente para los expertos? ¿Cómo una persona puede involucrarse en crítica textual sin que esto le represente una crisis de fe? Yo creo principalmente que debemos considerar 4 cosas. En primer lugar, el estudio responsable de la crítica textual nos confirma la estabilidad de las doctrinas básicas y principales del cristianismo. 2, nos revela el amor por la palabra que tuvieron los creyentes, judíos y cristianos, a través de los siglos, en muchas ocasiones corriendo riesgos para copiar el texto. 3, a pesar de que la realidad de las variantes puede afectar la fe de muchos, estamos más cerca al texto original. Erasmo basó su Textus Receptus en 7 manuscritos. Hoy tenemos más de 5,000 manuscritos solamente del Nuevo Testamento. Es un recurso que él no tenía. Sin embargo, con todo lo que el Textus Receptus puede tener, es muy parecido a lo que pudiésemos construir con manuscritos más antiguos. Hay pequeñas diferencias y son viables, no significativas. Eso nos dice mucho de cómo Dios preserva su palabra. Y lo que nos lleva al último punto, esto nos ayuda a ver cómo Dios preserva su palabra y el mensaje de la misma. Y por último, no nos cerremos. Estamos cada vez más conociendo el sonido del original, del autógrafo. Y eso obviamente va a causar que cosas que nos sonaban de cierta manera en traducciones más antiguas, ahora nos suenen diferentes.
Los traductores no quieren embromarle la vida a la iglesia, ni quieren distorsionar la Biblia. Quieren ser responsables. Y quieren ser responsables en llevar un texto parecido, más parecido al original que lo que tenemos. Y esto va a obedecer a ciertos cambios. Y no solamente eso, hoy en día conocemos más de griego y de hebreo que lo que se conocía incluso hace 150 años. Hace 150 años no había comparación del griego del Nuevo Testamento con otro griego y se creía que era un griego bajado del cielo. Así que había palabras que no conocíamos en otros manuscritos, pero 150, 170 años antes de la fecha actual, estudiando otros papiros, se dieron cuenta que era el griego que la gente muy común hablaba, lo que nos da paso a conocer mejor el significado de las palabras, lo que da como resultado que haya mejoría en la traducción. Entonces, en muchos casos, las traducciones que son aceptadas de manera general por las diferentes traducciones cristianas son traducciones responsables. Y quieren ser responsables respetando, obviamente, el texto original o lo que conocemos puede ser el sonido más cercano al texto original a partir de un estudio serio y responsable. Y nada, eso es todo. Perdonen que tuve que ir súper rápido al final y espero que esto por lo menos los empuje un poquito a conocer mejor o a profundizar más sobre crítica textual. Dios le bendiga. Gracias. Muchas gracias, doctor Fausto. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Nos ha dejado con una muy buena tarea para profundizar en el estudio. Y antes de pasar a algunas preguntas, que son muchas preguntas las que se han levantado, quiero dar paso a nuestra compañera Marian Solórzano de la Sociedad Bíblica Colombiana, que ella tiene un anuncio muy importante que compartir con todos. Marian, por favor. Gracias, pastor. Pues, como dice el pastor, no se desconecten. Todavía nos faltan las preguntas que ustedes pueden hacerle al conferencista y también falta el sorteo de nuestros recursos bíblicos. Entonces, hoy queremos compartirles que mañana va a ser un día muy importante para las sociedades bíblicas porque iniciamos nuestro diplomado de consejería familiar. Es por eso que hoy queremos invitarlos nuevamente. Estamos a tiempo. El que quiera participar, sencillamente, si no se ha inscrito, puede enviar su WhatsApp por el chat. Vamos a colocar o enviarlo a los números de celular que nuestro amigo Ronald va a colocar en el chat de cada sociedad bíblica para que usted pueda enviar su número allí y pueda entrar sin ningún problema el día de mañana mientras usted puede formalizar su inscripción. Es muy importante este diplomado porque podemos volvernos consejeros o orientadores familiares. Todos sabemos que la familia juega un rol muy importante en la sociedad y también conocemos la problemática que hoy día vivimos. Es por eso que se hace muy urgente, muy importante estar preparados para orientar a las diferentes problemáticas que estamos sufriendo hoy en día y poder ayudar a cumplir la misión que Dios ha dado. ¿Qué implica prepararse como consejero y orientador familiar? Es tomar la decisión de ser una persona que desarrolla habilidades interpersonales y que adquiere conocimientos bíblicos y conocimientos psicopastorales, además de técnicas de intervención con el fin de abordar las diferentes dinámicas y problemáticas familiares, brindando así el apoyo requerido. Es por eso que este diplomado es muy importante, por eso no queremos que se lo pierdan. Ya llevamos muchas personas inscritas y hoy con esta cantidad de participantes yo creo que es importante no solo que ustedes se lancen a compartir esta experiencia con nosotros, sino también que inviten a otras personas porque este diplomado incluye, además de los conocimientos que se requieren, una sólida formación teórica, práctica, psicopastoral, impartida por consejeros cristianos con experiencia terapéutica certificada. Entonces yo creo que nos va a enriquecer nuestra experiencia no solo individual, sino grupal en cada sesión. Entonces por eso están todos invitados, no se lo pierdan. Como podemos ver en la presentación, están los teléfonos donde se pueden comunicar
Y también vamos a poder ver muy rápidamente el contenido de este diplomado, que como lo ven, en la primera parte vamos a tener todo lo que es la familia como sistema y las relaciones interfamiliares. En la segunda parte vamos a ver la psicología del niño y la psicología de adolescente. Y en la tercera vamos a ver el módulo de atención pastoral del trauma y la crisis y resolución en la violencia familiar. Entonces, no se lo pueden perder. Nos ha ido excelente con el primer diplomado de Biblia, entonces no queremos que ustedes también se pierdan esta maravillosa oportunidad. Entonces, los dejo nuevamente con el pastor Daniel para que podamos proseguir con nuestras preguntas y respuestas. Gracias, Marian. Doctor Fausto, estamos corriendo con el tiempo, pero hay algunas preguntas que son interesantes en cuanto, por ejemplo, ¿puedes ayudarnos a entender algunos criterios para la validación de los manuscritos? ¿Cómo se definen? Tú hablaste de manuscritos mejores. ¿Cómo se define así, muy rápidamente, qué criterios podemos entender que siguen los expertos de crítica textual para la validación de los manuscritos? Su cercanía con los más antiguos, las mejores variantes, las familias. ¿Qué podríamos hablar sobre eso? Bueno, una de las primeras cosas que se toman en cuenta al encontrar, por ejemplo, un manuscrito nuevo es la información paleográfica. ¿Es realmente un manuscrito antiguo o es o es alguien que tomó material antiguo o que ha sucedido? Hay personas que han tomado papiros, restos de papiros muy antiguos y han escrito sobre ello y han tratado de presentarlo como texto bíblico. Entonces se hace un análisis de si realmente este manuscrito es de la época en que se dice. Hoy obviamente la tecnología ayuda. Anteriormente era con la ayuda de microscopios, mirando cómo la tinta se deterioraba o iba en cierta dirección. Luego se toma en cuenta el tipo de grafía para saber si es cierto que viene de donde viene. Una vez se cumple con los criterios de antigüedad, por decirlos así, entonces se examina el contenido completo de un manuscrito. Es decir, una variante no invalida un manuscrito. Entonces, si el manuscrito está bien copiado, ya ha pasado al siguiente nivel, porque hay copias muy malas. Y en muchas ocasiones esas copias no son de las últimas en que se toman en cuenta. Si el copista, el escriba, se nota que ha sido un escriba profesional o semiprofesional o una persona acostumbrada a esto, un amateur que ha llegado a cierto nivel, esto obviamente surge también por el estudio paleográfico, y las variantes son viables, entonces el manuscrito se toma en cuenta. Y esto no es un proceso que toma días. En algunos casos toma años. Hay un pequeño manuscrito o el resto de un manuscrito de Marcos que se cree que es el más antiguo. Yo entré en la conversación hace 4 años y ya tenía un par de años que se había descubierto. Todavía, aunque algunos estudiosos dicen que es de la fecha en que ellos creen que es del primer siglo, mucha gente todavía lo duda. Entonces, esta prueba en algunos casos toma años. Y luego entonces se toma en consideración y se incluye en alguna de las versiones críticas o del listado crítico que tenemos de los manuscritos útiles para comparar sus variantes y tomar en cuenta en la traducción bíblica. Gracias. Una pregunta que hay entre los participantes es: ¿qué criterios tenemos que evaluar para decir ir por tal o cual traducción? ¿Cuál es la recomendación? Algunos hablan si seguimos usando traducciones del texto Receptus, otras basadas en el texto crítico del Nuevo Testamento.
hay algunos que mencionan también que hay teorías de que el texto masorético ha sido desprestigiado por manipulaciones de los judíos del primer siglo, entonces no tiene validez. ¿Cuál sería el criterio general como para evaluar una traducción para nuestra vida personal, nuestra vida de estudio hoy? Okay. Bueno, fuera de las cuestiones estilísticas que tienen las traducciones, yo les aconsejaría que usemos las traducciones que descansan en los manuscritos más antiguos. Y eso nos pone en el rango de las traducciones que se han hecho desde el año 90 o sus revisiones para acá. De hecho, del año 90 al año 2010 se descubrieron también múltiples manuscritos. Entonces, es importante que nosotros descansemos en traducciones que tienen la última información crítica. Vamos a llamarla así. Con respecto al texto masorético, comparándolo con los rollos del Mar Muerto, hay mucho parecido. Y el texto masorético que tenemos más antiguo es del 1050. Hay otro un poquito más antiguo, pero no completo y deteriorado en algunas partes, o se robaron algunas de sus páginas, pero se parece mucho al de los rollos del Mar Muerto, que algunos son de antes, o sea, preceden a Cristo por 50, por 100 años. Entonces no podemos creer ese tipo de cosas si la información nos dice lo contrario. Y ya para decisiones personales, hay 3 tipos de traducciones, algunos lo saben, pero permítanme repetir esto. En términos generales, traducción formal o de equivalencia formal, que son las traducciones que tratan que llamamos literal. Eso no existe, no hay una traducción palabra por palabra, y si existiera no la entenderíamos. Tienen un lenguaje más elevado, usualmente no traducen las expresiones idiomáticas, lo que nos deja oscuro en algunos significados. Está la de equivalencia funcional, que sigue siendo un lenguaje semiformal, pero traduce el significado, no necesariamente va palabra por palabra, sino tomando, si me permiten decirlo así de manera no ortodoxa, tomando en cuenta el contexto no solamente del texto, sino también de nosotros para llevarnos el significado. Y están las traducciones dinámicas, que como la TLA incluyen un poquito de interpretación y van en un lenguaje más, en un lenguaje contemporáneo. No son paráfrasis, porque las paráfrasis no solamente son dinámicas, sino que acercan el texto demasiado a nuestra época. The Message, por ejemplo, traduce la parábola de los talentos como: un señor se fue de viaje y le entregó a uno de sus siervos $10 millones, a otros $5 millones y a otro $1 millón. Eso es paráfrasis. La TLA no cae dentro de esa clasificación. Entonces, las versiones dinámicas son buenas para el uso devocional. Y si la comparan con traducciones funcionales y formales, se van a dar cuenta que en ocasiones nos ayudan a sacar el significado. Las traducciones funcionales y formales son más apropiadas para el uso litúrgico. Los que predican o preparan estudios bíblicos, yo les diría que tengan de todo tipo de traducción y que lean el texto bíblico que van a predicar o el cual están estudiando, si no conocen las lenguas originales, en las diferentes traducciones. Si notan un cambio, entonces vayan a una ayuda con lenguas originales, porque significa que hay un cambio textual, no fue porque un traductor se empecinó en hacer un cambio. Tenemos que tumbar eso. Esa idea tenemos que tumbar. Obviamente hay traducciones que se vetan por diferentes razones, cuestiones que tienen que ver con género, cuestiones que tienen que ver con aminorar palabras como pecado. Una traducción de hace unos 20 años que en vez de pecado ponía error, y obviamente disminuye el impacto que cometer un pecado tiene sobre la vida de un individuo. Eso tenemos que descartarlo. Pero estas informaciones están en la introducción. No hay que leer la Biblia para darse cuenta de eso. Cuando vaya a una librería, ábrala y le va a decir: esto es una Biblia de equivalencia funcional, o esta es una Biblia dinámica. Hemos tomado las siguientes decisiones y nos basamos en
en tales manuscritos o en tal tradición o en tal cuestión. Y en base a eso tomen entonces una decisión. Y es importante que tomemos traducciones contemporáneas, aunque sean revisiones de traducciones antiguas, porque la lengua cambia. Un ejemplo de esto es Dios habla hoy, estaba determinada para hacer una traducción dinámica. Al día de hoy, 40 años después de su traducción, es una traducción funcional, casi formal. Ujú. Así la lengua ha cambiado en 40 años. Entonces, leamos, investiguemos y luego tomemos decisiones y sepamos que hay Biblias para diferentes, o hay traducciones para diferentes espacios o funciones. Después de todo, la Biblia es el texto en las lenguas originales. Amén. Amén. Muchas gracias, doctor Fausto. Y solo un comentario nomás, y con su permiso. Una de las herramientas para los que no manejamos los textos originales pueden ser las ediciones que tienen distintas versiones en paralelo. Sociedades Bíblicas Unidas ha sacado hace poco tiempo una Biblia multiversiones, todo Antiguo y Nuevo Testamento, con las cuatro ediciones, las 4 versiones que tenemos nosotros: Reina Valera de 60, contemporánea, Dios habla hoy y traducción al lenguaje actual. Y cualquier pasaje lo podemos analizar en un solo vistazo viendo las 4 variantes. Y luego de ahí entonces podemos avanzar a un estudio más profundo. Gracias. Creo que una de las tareas que nos queda es, como usted lo dijo, estudiar, leer y salir un poco de ese círculo de teorías conspirativas que a veces también se nos meten y que tienen mucho que ver con, a veces atacan mucho a las traducciones sin tener sentido muchas cosas que se dicen. Muchísimas gracias, doctor Fausto. Ha sido una bendición comenzar el mes de la Biblia con su aporte en esta noche. Gracias, sinceramente gracias. Pasamos, por favor, para cerrar, para dar un comunicado muy importante a nuestro compañero, el director de la Sociedad Bíblica Chilena, Francisco Viguera, y en manos de él queda la transmisión. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Qué exposición, qué cátedra nos ha dado hoy día. Damos gracias al pastor Fausto. De verdad hemos sido bendecidos. Yo creo que hemos tenido una muy buena audiencia y una cantidad de preguntas increíbles. Nos quedamos desafiados a seguir estudiando, a seguir aprendiendo de crítica textual. Qué bueno poder tener estas herramientas que el Señor pone a disposición nuestro y poder compartirlas con ustedes. Vamos a compartir sobre el próximo webinar. Tenemos la próxima semana, 10 de septiembre, con el profesor Leandro Corneau, el poder transformador de la Biblia. Otro tremendo tema, como la Biblia, ¿no es cierto?, tiene ese poder para poder transformar las vidas de todos nosotros. Así que los esperamos el próximo viernes a la misma hora, poder compartir una nueva experiencia junto a estos profesores que el Señor ha dispuesto estén con nosotros durante septiembre. Tenemos, como ustedes han visto ya, durante todas las semanas de septiembre, un abanico de grandes siervos de Dios que han entregado su conocimiento a disposición de la iglesia. Como decía, el próximo 10 de septiembre el profesor Leandro Corneau, y después vienen otros grandes que nos van a acompañar la siguiente semana. Así que esté junto a nosotros celebrando el mes de la Biblia. Y bueno, lo que seguramente muchos de ustedes, ¿no es cierto?, están esperando. Hemos seleccionado a una persona por país para que sea bendecida con un recurso de su sociedad bíblica. Todos los que van a ser mencionados en cada uno de los países pueden acercarse a su sociedad bíblica y la sociedad bíblica tendrá para ustedes un recurso bíblico que no me cabe la menor duda que también va a bendecir sus vidas.
En Perú tenemos